Hoy vamos a tener la última clase de cátedra y las próximas semanas van a ser más que nada ejercicios, ¿ya? Algunos los hago yo, otros los dejo para que lo hagan ustedes y vamos viendo qué nos da, ¿ya? Ya, profe. Esperemos que lleguen todas y empecemos la clase. Y por mientras, ¿cómo van con la asignatura? ¿Van bien, más o menos? ¿La encuentran fácil, difícil, normal? ¿Cómo se sienten ustedes? Hay que estudiar. No es como que uno con la pura clase se quede con la materia. Sí, eso es verdad, uno siempre tiene que estudiar además de la clase. ¿Demás compañeros? Esperemos hasta las 8:15 que comienza la clase. La Dayana había dicho que no Ah, iba a venir sí, hoy día. sí, pero la Dayana y queda alguien más, ¿no? O comencemos el tiro. Ya. Quedamos viendo lo que era la doble capa eléctrica. ¿Se acuerdan que era la doble capa eléctrica, niñas? Bien. La doble capa eléctrica es donde acontece todos los fenómenos de óxido-reducción. Supongamos que esta es la capa de superficie, ¿ya? Este es el electrodo. Este es el resto esta es toda la solución. De aquí para allá es solución. ¿Ya se están imaginando eso? Y en esta pequeña parte es donde acontece el fenómeno de oxirreducción. Desde aquí va el anión en este caso, va su proceso, pierde electrones y viene otro anión de fuera de la capa de la doble capa eléctrica y difunde y llega a la doble capa eléctrica para oxidarse o reducirse dependiendo del fenómeno que acontezca acá. ¿Ya? Para explicar la doble capa eléctrica y la corriente residual capacitiva,
tres personas eh, hicieron, dieron su teoría de cómo funcionaba. La de Helmut, Goy y Champs y Streng, ¿ya? Donde Helmut dijo que había un plano y las cargas y los iones iban planarmente al, a la superficie del electrodo. Goy-Champ dijo que de interacción, el cation o el anión, el electrolito tiene interacciones con los demás electrolitos antes de ir a la superficie de la capa eléctrica. Y Streng dijo que había una capa rígida del electrolito con la corriente contraria al electrodo, con la carga contraria al electrodo. Había una capa difusa donde difundían los electrolitos y una capa rígida. ¿Ya? Y todos los fenómenos de oxirreducción siempre acontecen en la doble capa eléctrica. Acá, por ejemplo, vamos a ver la oxidación o reducción del oxígeno. ¿Ya? Como, como vemos acá en la parte roja, podemos ver la oxirreducción del oxígeno. Por ejemplo, acá tenemos oxígeno. Cuando medimos, por ejemplo, una muestra de agua, nosotros tenemos que tener considerado que si tenemos un fenómeno de reducción, vamos a detectar oxígeno, ¿ya? Pero ¿de qué manera? Depende de la eficiencia del electrodo, ¿ya? Aquí están las mediciones voltamétricas que se pueden utilizar para determinar la concentración de oxígeno disuelto en soluciones. ¿Por qué? Nosotros vimos que la corriente era proporcional a la concentración. ¿Recuerdan eso? Que la ecuación me decía, Sí, por lo tanto, y también depende del área, también del número de electrones, así que tenemos que ver la eficiencia nuestros, de nuestra reducción de oxígeno. Porque acá podemos ver que pasa de oxígeno a peróxido de hidrógeno vía dos electrones y de peróxido de hidrógeno a agua, ¿ya? Con otros dos electrones. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros si medimos en carbono, vitrio, cobre, como electrodos de trabajo, nosotros vamos a ver que de oxígeno pasa a peróxido de hidrógeno, vía dos electrones. En cambio, si utilizamos platina, pasa de oxígeno a agua, entonces pasa 2 más 2 sería vía 4 electrones. Sería un proceso más eficiente, ¿ya? Ya que el peróxido de hidrógeno es inestable. Ustedes saben que eh, con oxígeno o con cualquier compuesto reacciona rápido y podemos tener alguna corriente alguna reacción oxirreducir que influencie en la corriente eléctrica. Por lo tanto, acá tenemos con oxígeno disuelto, podemos determinar la concentración. Y acá en azul podemos ver sin oxígeno disuelto, que va de que acá tenemos agua, que cuando tenemos potenciales muy positivos pasa de agua a oxígeno y en muy negativos de agua a hidrógeno. ¿Qué es lo que pasa acá? Aquí está el famoso fenómeno de la electrolisis y de la producción de hidrógeno que tanto estamos buscando. Y la presencia de oxígeno puede inferir en la determinación exacta de otras especies, ¿ya?
Entonces debemos eliminar. ¿Cómo se elimina el oxígeno disuelto? Típicamente con nitrógeno o con argón. Con nitrógeno es más económico, por lo que se utiliza más nitrógeno que argón. ¿Cuáles son las dificultades de este método voltamétrico? Que no atribuye exclusivamente al electrodo de mercurio. Es la interferencia del oxígeno disuelto, ya que produce ondas de reducción correspondiente a dos procesos, ¿ya? Por lo tanto, si yo quiero determinar la reducción de oxígeno, tengo que también determinar la eficiencia en la reducción de oxígeno, si es vía 2 o vía 4 electrones, ¿ya? Por este motivo, cuando hacemos electrólisis, es necesario remover todo el oxígeno disuelto, ¿ya? Porque no sabemos si estamos reduciendo el oxígeno o estamos haciendo electrólisis. Como ven en la imagen anterior, aquí está la producción de oxígeno, pero acá no está bien claro cuando hay producción de hidrógeno. ¿Ya? Esta es una señal voltamétrica, ¿ya? Son gráficos corriente versus potencial eléctrico, que no es voltaje, voltaje es la unidad de medida, ¿ya? Donde el potencial de una semionda comienza. Por ejemplo, acá está en cero, comenzamos a, a oxidar, este diagrama está en potenciales que, o mejor dicho, ya comienza a reducir, va aumentando y vamos teniendo el potencial máximo, el potencial donde ya toda la especie ya se redujo de la doble camada y podemos determinar la mitad del potencial, donde es la semirreacción, ¿ya? Y podemos determinar un coeficiente. Como vimos, la corriente es proporcional a la concentración y la constante. La constante la vamos a ver más adelante, ¿ya? Y la constante es 708 por número de electrones, por la difusión, de cómo difunde la velocidad con que difunde el ion en la solución, el flujo másico de la gota de mercurio, el tiempo que se demora la voltametría y la concentración del analito que queremos medir, ¿ya? Antiguamente uno lo veía de esa manera y tenía que sacar un promedio de todo esto. O sea, era complicado, ¿ya? Acá están las corrientes normales de pulso, como se vería, la del pulso diferencial, y esta es la polaridografía, ¿ya? La que ya no se utiliza más la del pulso diferencial y la normal de pulso. Así. La voltametría normal de pulso, como vimos anteriormente, vemos que aumenta y disminuye el potencial aplicado. Ya. ¿Qué pasa con esto? Cuando vemos la diferencia del potencial aplicado, va a aumentar la corriente, ¿cierto? Y esta es la voltametría de pulso diferencial, es más pronunciado la diferencia. En la voltametría de pulso lineal, de pulso normal, debería mantenerse constante después de que ya se acabó todo lo que está después de la cama de difusión. Y
En la del pulso, la voltametría lineal, ¿recuerdan por qué empezaba a caer la corriente eléctrica? Niñas, ¿se acuerdan? Porque en la del pulso normal vamos aumentando el potencial, por lo tanto se va o reduciendo, por lo tanto se va oxidando o reduciendo el analito, lo que da una mayor respuesta de corriente eléctrica hasta que llega la corriente de pico, ¿ya? Después de la corriente de pico empieza a disminuir. ¿Por qué empieza a disminuir hasta un punto que se mantiene constante? ¿Se acuerdan de eso, niñas? Creo que había dicho porque no llegaban más a la capa o algo así, o nada que ver. Porque por la difusión, porque cuando se oxida o se reduce todo el analito que está disponible en la capa en la doble capa eléctrica, tiene que ir difundiendo más analito a la doble capa eléctrica. Si la velocidad de la capa la difusión no es no es tan eficiente, empieza a caer la corriente eléctrica ya que no hay tanto analito disponible para oxidar o reducir. ¿Ya? Y esta es la voltametría de pulso cuadrado, es la más sensible de todas ya que tenemos una mayor diferencia de la corriente de pico. Acá podemos ver, por ejemplo, acá cuando hay una especie esta especie se oxida la especie se reduce dos veces. Esta es la reducción del oxígeno. ¿Ya? De la voltametría de pulso normal, donde se mantiene constante el valor del potencial durante la mayor parte del tiempo de vida de la gota, para que no haya agotamiento de la especie en la región del electrodo. Y un poco antes de la caída del electrodo, se muestra bruscamente una caída del potencial durante unos cortos segundos, 50 milisegundos aproximadamente. Se produce la medición de la intensidad de corriente inmediatamente después de la caída de la gota, al tiempo I. Se termina pulso, se termina pulso llevando a cabo el potencial eléctrico. El mismo tiempo que cae la gota, dado que la electrólisis es insignificante durante la mayor parte del tiempo de la vida de la gota de mercurio, la concentración de la solución se mantiene sensible uniformemente hasta la aplicación del pulso, que aumenta la intensidad de corriente faradaica medida, por lo que permite alcanzar límites de detección bien bajos. Para generalizar los elementos de especies, podemos determinar especies de 1 micromol a hasta 0,1 micromol. Esa es la medida más sensible que podemos medir con la gota de mercurio, es decir, muy sensible. ¿Alguna vez han hecho alguna escala en micromolar? ¿Una curva de titulación? Niñas, ¿o cuál es la No, concentración más baja que han hecho para una curva de titulación? Cuéntenme, ¿cuál es las concentraciones más bajas que han hecho para una para una curva de titulación? un ppm creo, lo más bajo, el que yo recuerdo. Cercano al milimolar, ¿cierto? O sea, 1000 veces más grande que la menor medida que podemos medir con gota de mercurio.
Esta es la forma de la medida de pulso diferencial, donde tenemos que ver una amplitud, un periodo de muestra pequeño, y aquí está también para lo que era la reducción del oxígeno, y podemos ver que el segundo pico sigue siendo más grande, ya que es la reducción de los siguientes dos electrones. Acá podemos ver lo que hemos visto, ¿ya? Ahora acá la de pulso cuadrado, ¿ya? Podemos ver el rango lineal. Si antiguamente teníamos que ver esto y es más difícil ver esto y traducirlo acá, ¿o no? Acá está la comparación de la voltametría cíclica y la voltametría de pulso diferencial. Acá está el voltamograma cíclico. Recuerden que la especie aquí comienza a oxidarse, oxidarse. Acá el analito no comienza a oxidarse. Aquí comienza la oxidación. Acá llega al punto máximo de la oxidación, donde disminuye por fenómenos de difusión hasta cierto punto, hasta acá. Después devolvemos, retrocedemos, hacemos la reducción del analito. Ya, niñas, ustedes recuerdan algunas cosas. Por ejemplo, en la voltametría lineal, la diferencia entre el potencial de el pico de potencial de, de reducción y el pico de potencial de oxidación, la diferencia tiene que dar 59 milivolts. 59 dividido en los números de electrones que esté oxidándose reduciendo. Por ejemplo, si esta es vía 2 electrones, sería cerca de 30 milivolts la diferencia. ¿Ya? La voltametría cíclica sirve solamente para caracterizar nuestro analito como óxido reducción, para ver en qué potencial se oxida, el comportamiento electroquímico. Y las demás técnicas, la del pulso diferencial, la de onda cuadrada, la de la lineal, esas sirven para detectar a nuestra especie requerida, ya que son más sensibles. Acá vemos cómo podemos determinar, esta es la fórmula, cómo puede determinar la concentración, donde tenemos que el pico corriente es igual a menos 2,69 por 10 elevado a 5. Esta la vamos a ocupar en el laboratorio por número de electrones elevado a 3 medios, concentración eh, del analito, la difusión del analito y por último la velocidad de barrido. ¿Ya? Acá tenemos cómo se aplicará, cómo se va viendo. Estos son los fenómenos, las curvas que se va a obtener. Esta está bien feita, pero igual sirve para determinar. Y si no tenemos ninguna reacción química, no veríamos una línea, sino que veríamos como un disco, como esto más anchito, que sería simplemente la corriente capacitiva del clorito de soporte. Acá tenemos el ejemplo del hierro, porque se ocupa hexaciano, hexaciano, hexacianoferratos para ver estas reacciones, ya que son un comportamiento electroquímicamente conocido y reversible. Y la metodología combinada. También podemos ver que se puede hacer una electrodepositación primero, un potencial constante, para preconcentrar las muestras en la superficie del electrodo para tener una señal mucho más clara y más bonita del analito.
También el segundo se puede aplicar el barrido potencial de oxirreducción del material que está electropositado y que está preconcentrado en la superficie del electrodo, y así podemos tener señales más grandes y podemos detectar concentraciones más pequeñas. Estas son las famosas voltametrías de pulso cuadrado. Acá tenemos cómo funciona. Este es un tipo de electrono, carbono vitrio, donde se preconcentra. Generalmente se preconcentran metales. Acá tenemos que también se pueden determinar distintas especies al mismo tiempo, cadmio y cobre, por ejemplo. Acá tenemos algunas formas donde se coloca el electrodo de mercurio. Ya, aquí podemos ver la gota. eh, y acá podemos ver los pulsos diferenciales. Acá podemos ver también que se puede tener más sensibilidad a otras especies, por ejemplo, acá es cobre, acá es plomo, cadmio, y podemos ver que este electrodo sirve más para la detección de cobre. Este es lo último de voltametría de polaridografía. Y veremos lo último, conductimetría. Ya con esto acabamos la parte de cátedra y la próxima semana realizaremos algunos ejercicios. ¿Van entendiendo dudas y consultas? Díganme, niñas, ¿qué, qué dudas le quedaron? Profe, a mí me quedaron dudas, pero con clases anteriores, no sé si podemos fijar una fecha para hacerle todas esas consultas. O miren, niñas, ¿y si mejor dejamos la próxima clase para hacer dudas o consultas de las clases anteriores? Ya, Pero tienen que ser todas, Javiera, Paula, Valeria. Sí, ¿Sí? profe, me parece. Ah, ya, entonces perfecto. La próxima clase voy a resolver solamente dudas y consultas. Pero, pero son dudas porque se ha pasado muy rápido la materia o normales. Cuéntenme. O también porque este curso tampoco considera ayudante. Cuénteme un poco. A mí a veces me cuesta entender algunos conceptos, pero más que nada eso. Ya, yo estoy como media confundida con los electrodos, profe. tranquila, eso es normal. Ya, es algo que pasa. Y por último, vamos a ver técnicas conductimétricas. Esto, si no mal me acuerdo, yo creo que a ustedes se los mostré o tuve clases parecidas, tópicos de físico-química. No sé por qué, me acuerdo de que le hice a ustedes el año pasado en enero, febrero, por ahí, de este año, ¿o no? No, a mano a mí no, yo vi física hace rato. ¿Tópicos? A mí, profe, pero Sí. fue como a principios de enero porque estábamos terminando el del año pasado. Sí. ¿Y algunas le hice en marzo? Bueno, o no se inscribieron, no tenían. Entonces vamos a ver técnicas conductimétricas, que es el laboratorio de la próxima semana.
Ustedes ya recibieron la guía de laboratorio, ¿no? ¿La tienen disponible? Si no, se la subo al tiro, después de clases. Ya, No sé, no he visto, pero lo voy a revisar después. Ya. La conductimetría es un método electroanalítico basado en la conducción de de electricidad de iones de la solución y se relaciona con la concentración de de la disolución. Depende de la carga, la movilidad de los iones y de la, de la diferencia entre las placas eléctricas. La, la conductividad eléctrica es un fenómeno de transporte donde la carga se mueve a través del sistema. Como hablamos anteriormente, el flujo de corriente o la corriente depende de tres factores: migración, convección y difusión. En las técnicas voltamétricas, nosotros mantenemos el a raya, eliminamos la influencia de la migración y la convección, ¿cierto? Para concentrarlo en lo que es difusión, y es un proceso completamente espontáneo, es decir, que no lo podemos eliminar. Acá, en cambio, utilizamos lo que es la migración para, para determinar la concentración del analito. Y a su vez también la movilidad, la difusión, ya que es uno de los fenómenos que no se pueden eliminar cambiando las variantes en la medición. Por lo tanto, los métodos conductométricos están basados en la medida de conductancia de una solución. Es decir, en otras palabras, es como se conduce los iones en la solución. Y es una de las técnicas electroanalíticas más antiguas para determinar electrolitos. La conductividad electrolítica es la medida de la capacidad de una solución en transportar cargas, es decir, migración, y por lo tanto permite un paso de corriente eléctrica por medio de la migración, que se define como el transporte de masa por gradiente de campo eléctrico. ¿Ven? Entonces tengan siempre en mente que todas las técnicas electroanalíticas que vamos a ver acá están influenciadas por la migración, la convección o la difusión, generalmente. La velocidad del movimiento de cargas depende del tamaño de la carga, la carga, la viscosidad del medio y la magnitud del campo de gradiente. La conductividad eléctrica es la suma de las contribuciones de todos los iones de la solución. Es decir, que esta técnica nos va a poder distinguir si es el hidróxido, si es cloruro, si es bromuro, eh, el que está atribuyendo una corriente eléctrica, el que está aportando su corriente eléctrica, sino que va a decir la suma de todos. En las técnicas voltamétricas, estas tratan de ser lo más precisos para determinar con la corriente eléctrica que genera cierta especie en la medición, como vimos anteriormente con el oxígeno. Acá podemos ver cómo ocurre todo a través de la ley de Korsch-Rausch, ¿ya? Que depende de la migración. Acá está el sodio, ¿ya? Y podemos ver cómo se termina. Sabemos que el potencial va a ser igual a la corriente por la resistencia eléctrica. Es decir, entre más lejos yo tenga mis dos electrodos donde voy a generar esta medición, mayor va a ser la resistencia eléctrica, porque va a haber una resistencia
ent- que es de la solución. Entre yo más cerca tenga mis electrodos, menor va a ser mi resistencia eléctrica y por lo tanto mayor será la respuesta de corriente eléctrica que yo tenga. ¿Ya? Acá podemos ver la conductancia específica, conductancia molar, el largo, la resistencia y el área, las medidas de la conductancia específica. Y aquí podemos ver la suma de las contribuciones de las corrientes del cátodo y el ánodo. Entonces acá tenemos que la conductancia va a ser igual al área por pi por r cuadrado en electrodos circulares. Por lo tanto, la resistencia va a ser igual a la resistividad específica por el largo del área, el largo del electrodo dividido por el área. Y la conductancia va a ser el inverso de la resistencia eléctrica o el inverso de la resistividad específica por el área dividido en el largo del electrodo. Por lo tanto, la conductividad específica va a ser igual a esto. Y tanto la conductividad específica como la resistencia específica son propiedades intrínsecas e intensivas del elemento o del electrodo en este caso. Sabemos que la conductividad en electrolitos, la conductividad es un parámetro característico que permanece derivado de la ley de Ohm, y como vimos acá, todo es flujo de electrones, y vamos viendo lo que pasa. ¿Ya? En este caso, el flujo de electrones solamente está considerado por la migración. ¿Ya? El flujo de electrolitos de cargas va acompañado de un transporte de masa, en este caso, y de manera del flujo migracional está dado por la siguiente ecuación, donde tenemos que el flujo de corriente eléctrica es la movilidad iónica por la carga, por la constante Faraday, por la concentración de la especie, por la gradiente de la concentración. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos tener? Que la conductividad específica va a ser igual a menos la movilidad iónica por número de electrones, por la constante de Faraday, por la concentración de la especie. Acá tenemos ver, acá también tenemos la fórmula de cómo ver la conductividad molar, que es la conductividad específica dividido por el número por la concentración. Acá podemos ver la conductividad equivalente. Sin embargo, solo es posible comparar conductividades de iones patrones por el número de cargas. ¿Ya? Y nosotros acá, por comparación, como tenemos mismo con el electrolito de apoyo, en este caso cloruro, podemos ver la diferencia entre el sodio y el hidrógeno. Acá está la conductividad en litros, como la gradiente, cómo se expresa. ¿Ya? Como la concentración es muy pequeña, multiplicamos por 1000 para pasar de litros a centímetros cuadrados. Y acá tenemos la famosa ley de Karlsruhe, donde vamos a poder determinar la concentración de una especie de esta manera. La conductividad molar, conductividad a dilución infinita, por la pendiente, por la concentración de la especie. Esto va a ser lineal.
Niñas, esto va a depender netamente de la conductividad de la concentración de moles. La conductividad específica es cuando se diluye tanto o se trata de diluir tanto que hay un solo ion en la solución. Por eso ustedes nunca van a ver que la conductividad a dilución infinita va a ser cero, sino que va a tener cierta concentración. ¿Ya? Y ese va a ser el intercepto cuando nosotros linearicemos esta ecuación. Nosotros podemos ver que la ley de Kurzruss, a dilución infinita, la conducción eléctrica de una solución depende de la sumatoria de las contribuciones individuales de cada ion. Es decir, si acá tenemos cloruro de sodio, esta es la conductividad de un sodio y un cloruro, de un ion cloro. En otros aspectos, en el caso de los electrolitos débiles, las fuerzas iónicas son relativamente menos importantes, ya que el grado de disociación alfa es mucho menor. Por lo tanto, no va a respetar esta ecuación, ya que en cierto punto no se va a disociar tan como un electrolito fuerte. Por lo tanto, la conductividad que tiene más dependencia a la temperatura. Existen determinaciones directas, como el contenido de un ion en la solución, el contenido de concentración salina, la verificación de pureza de iones y valoraciones conductométricas. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer posteriormente en laboratorio. Entonces nosotros vamos a hacer esto. Niñas, hasta el momento, dudas, consultas, cuéntenme. ¿Les queda claro? ¿Está dudoso? Cuéntenme, niñas. ¿Aló? ¿Me escuchan? Hasta el momento no hay duda, profe. Ya. Entonces nosotros vamos a medir esto. Nosotros acá tenemos el ácido clorhídrico. ¿Ya? Cuando tenemos cuando añadimos 0 de hidróxido de sodio, tenemos lo que es la contribución del cloruro, que va a ser mantener constante, y la del ácido. Cuando vamos añadiendo hidróxido de sodio, el ion hidronio y el ion hidroxilo forman agua, ¿cierto? Por lo tanto, el agua conduce menos que el ion hidrógeno y va disminuyendo, y a su vez también va aumentando la concentración de sodio, por lo tanto va aumentando la conductividad de forma lineal, va disminuyendo, como la conductividad de los iones hidronio es muy superior que la de que el ion sodio, no va a compensar la carga y va disminuyendo hasta cierto punto, hasta el punto de equilibrio, donde ya se consumió todo el ion hidronio y comienza a sobrar ion hidroxilo. Por lo tanto, este va a ser nuestro punto de equivalencia. ¿Ya? Y así nosotros vamos a determinar. En un laboratorio online vamos a tratar de que sea lo más posible y dinámicamente posible. Acá está la conductividad de especificada a cada ion, ya, sodio, amonio, y podemos ver que el hidrógeno es muy superior, ion hidrógeno es muy superior, y que los aniones tienen conductividades menores, por ejemplo el hidroxilo, pero aún así son grandes. De niñas, eso ha sido el curso. Así que nos veríamos el próximo viernes para sacar dudas, consultas y conversar un poco. Hasta el momento, niñas, dudas, consultas, cuéntenme algo. ¿Cómo se sienten con el curso? Ahora está un poco más pesado porque comenzamos los laboratorios.
Bien, o sea, de repente me enredo un poco, pero cosas de estudiar bien nomás. Pero Y- voy bien con la materia, creo. Ah, qué bueno. Javiera, Paula, Islaine. Igual, Yo igual voy bien con la materia, solo que tengo un poco de confusión con lo del electrodo, como las primeras 4 clases, pero bien. Ya. Entonces nos vemos el viernes. Voy a estar atento a sus dudas y consultas. No voy a tener ningún PowerPoint, así que vamos a conversar con lo que tengamos. ¿Ya? ya perfecto. Nos vemos. Chao, chao. Hasta el viernes. Bueno, hasta el miércoles, porque tenemos laboratorio. Chao, Ya profe. Chao. perfecto. Chao, chao.